Es un verdadero placer estar aquí, estar con vosotros. La verdad es que creo que es el quinto o el sexto año que vengo. Las otras veces he estado en una sala pequeña, con 40 o 50 de vosotros, haciendo en común y poniendo en común el manejo de estas patologías. Esto es un poco distinto porque estamos solas ante el peligro y además con lista de espera en digestivo, o sea que esto es un problema. Yo me voy a centrar, pero dándole otra orientación, a los problemas digestivos en el niño más pequeño y en concreto a la regurgitación. Pero cuando hablamos del niño más pequeño y de estos trastornos funcionales, lo que se trata es de aguantar el tipo porque sabemos que se le va a pasar. Tania, van a pasar los años y va a seguir con molestias, seguro. Pero el niño regurgitador con el tiempo le va a desaparecer. Y quizás el arte, que no es fácil, es hacerlo, no hacer nada y mantener y tranquilizar a los padres. Y como ha empezado Beatriz, quiero empezar felicitándoos, porque esto es espectacular. Este curso de atención primaria es un gustazo. Creo que la gente tenía que saber la calidad, la participación, sábado por la mañana y como un solo hombre estáis aquí. Y además sois vosotros los que lleváis a los niños. Nosotros somos vuestro complementario. Y eso, aunque tardemos 2 meses en veros, eso es fundamental. Si vosotros empezáis bien, nosotros seguiremos bien. Y si nosotros trabajamos con vosotros, el niño va a ir mejor, seguro. Voy a seguir con la película, como decía Beatriz. Yo ya estoy perdida, ya lo veis. Y como conflicto de intereses, actividades docentes financiadas. Y vamos a empezar comentando, pero sin desarrollar, 2 casos clínicos. 2 casos clínicos que tendréis cientos en vuestras consultas. El primero, Daniel, 2 meses. Desde que nacimiento presenta regurgitaciones abundantes, es un niño que está echando siempre, está con lactancia materna exclusiva, tiene una adecuada ganancia ponderal, no presenta ningún otro síntoma y la exploración es normal. Pero este niño llega a los 4 meses y tiene un enlentecimiento de la curva de peso, sin ningún otro síntoma. No ha tenido ningún proceso intercurrente y la exploración sigue siendo normal. Esto lo tenéis en vuestra consulta seguro. Y este es un niño de 2 meses, Gonzalo, que estando con lactancia materna al mes y medio inicia suplementación de alguna toma y esa toma de fórmula para lactantes la hace llorando, se agita como con dolor y además la madre refiere que regurgita casi todas las tomas, tiene una curva ponderal ascendente, desde el nacimiento es un niño que llora mucho, presenta episodios de llanto que los padres dicen que le impresiona de dolor tipo cólico y algo tiene que tener porque está llorando todo el rato. Y cuando es valorado en nuestra consulta, tenemos menos lista de espera que la doctora Spin, está con lactancia materna suplementada con un hidrolizado extenso de proteínas de leche de vaca desde 3 semanas antes y además está con ranitidina, prescrito por su pediatra. Esto es muy habitual en nuestras consultas. Estos 2 niños tienen unas regurgitaciones, uno al principio normal, luego tiene un estancamiento en la curva ponderal y el segundo tiene el pequeño detalle que además de regurgitar llora. Ante estos cuadros y una sospecha de un reflujo, podríamos hacer, igual consideramos que la historia clínica y la exploración física son suficientes para categorizar a estos niños. Igual hay que hacer unas exploraciones complementarias para descartar otra causa de vómitos. Igual habría que hacer un tránsito digestivo para confirmar el diagnóstico. Igual habría que recomendarle solo tratamiento postural o igual, no al segundo que ya lo tiene, recomendar un tratamiento antiácido. Es una de las muchas posibilidades. Tenemos claro que estamos hablando de un niño de lactantes sanos, con buena ganancia de peso, que no tienen ninguna enfermedad de base y que son un problema para los padres que demandan solución. Y que, como he dicho al principio, el arte, y no es fácil en estos niños, es evitar intervenciones innecesarias. Estamos hablando de trastornos funcionales gastrointestinales, los famosos Roma 3, pero en niños más pequeños, en menores de 5 años, en concreto de la regurgitación, y podríamos considerar también los cólicos, pero me voy a centrar en la regurgitación. Estos trastornos, a diferencia del Tania, de la niña con dolor abdominal, que el objetivo era volver a su vida normal, que interfiera lo menos posible con su vida porque va a seguir con molestias, aquí estamos hablando de alteraciones fisiológicas de maduración, que son niños sanos que ganan bien de peso, que la evolución natural es a la desaparición de los síntomas y que el tratamiento está orientado a calmar la ansiedad y a evitar intervenciones innecesarias. Estamos hablando de regurgitaciones y desde luego es frecuentísimo que el niño regurgite.
Esto es un trabajo clásico en el que observan en que más del 50% de los niños en los primeros 4 meses regurgitan y 2/3 de los niños sanos a los 4 meses tienen al menos un episodio diario de regurgitación. Si además lo juntamos con el niño que llora, que es frecuentísimo, hasta una cuarta parte de los niños en menores de 3 meses tienen llanto excesivo, y que eso se asocia a sobremedicación, a intervenciones nutricionales, una de las principales, retirada de la lactancia materna, es una de las razones más frecuentes para abandono de la lactancia materna. Además, riesgo de maltrato infantil, y a veces lo entiendes, son unos padres desesperados. Además, se relaciona con un aumento en la incidencia posterior de trastornos funcionales y con un trastorno por mayor riesgo de depresión materna. Y menos del 5% de estos casos hay alteraciones orgánicas. Pero hablamos de llanto excesivo, ¿tenemos claro cuánto es? Normalmente los criterios hablan de duración del llanto, pero cada vez más se está manejando el estrés que supone para los padres, el efecto del llanto como problema para los padres. La historia natural del reflujo, aunque es frecuentísimo, sabemos que a los 12 meses menos del 5% van a regurgitar. Lo normal es la evolución a la desaparición. Como consideramos los criterios diagnósticos, los Roma 3, para hablar todos de lo mismo, para saber que cuando hablamos de un niño regurgitador, un niño lactante que regurgita, estamos considerando niños sanos de 3 semanas a 12 meses de edad, que presentan 2 o más regurgitaciones al día durante 3 o más semanas. Es una forma de estimarlo, de cuantificarlo, y por definición tiene que tener ausencia de náuseas, de hematemesis, de aspiración, de apnea, de fallo de medro, trastornos de la deglución, de la alimentación o ausencia de posturas anómalas. Y eso sería nuestro niño regurgitador. Para manejar estos niños, cosa que no es fácil, y estamos hablando solo de tranquilizar, vamos a recurrir, como en muchos temas o en la mayoría de los procesos que tratamos, a las guías, protocolos, recomendaciones, directrices. Y estas herramientas están basadas en la evidencia científica más actualizada y están desarrolladas de forma sistemática para ayudar en la toma de decisión a los clínicos sobre salud en circunstancias específicas. Y está claro que van a mejorar la calidad en la atención prestada, van a mejorar la evolución de los pacientes y van a mejorar un intangible como es el bienestar del profesional, de poder hacerlo de una forma refrendada por la evidencia y de acuerdo con el resto de compañeros. Entonces, bueno, ¿qué guías tenemos en el reflujo? En el reflujo, un referente son las guías publicadas, consensuadas por la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, consensuadas entre la NASGAN y la Sociedad Europea, la ESGAN, en el 2009, que lo que hacen es refrendar prácticamente las del 2001 de la Sociedad Norteamericana. Y en el 2013 la Academia Americana de Pediatría publicó otras guías que son refrendar las mismas guías del 2009. Absolutamente suscriben lo dicho por las guías del 2009. Hace 2 semanas han salido las guías NICE del 2015, son las guías británicas y siempre los británicos tienen un punto de británicos, tienen un punto de distinto. Y yo en estas guías no voy a entrar porque son excesivamente pragmáticas en el sentido, y lo comentaba ayer con la doctora Spin, que por ejemplo, donde nosotros decimos no hay que radiar, no hay que hacer un tránsito digestivo, ellos, antes de hacer una endoscopia, piden un tránsito digestivo, probablemente solo por cuestión de costes, y en ese tema no entramos, con lo cual yo esas guías no las voy a comentar. Me voy a referir a las guías del 2009, que son nuestro referente, refrendadas por las de la Academia Americana de Pediatría en el 2013. Lo que dicen todas las guías es que el arte y donde tiene que estar centrada nuestra forma de hacer es en diferenciar entre el reflujo gastroesofágico fisiológico, y hablo siempre en el primer año de vida, porque luego no lo va a ser, que es el paso de contenido gástrico al esófago, con o sin regurgitación o vómito, que duran menos de 3 minutos, son postprandiales y no suelen dar ningún síntoma, y la enfermedad por reflujo, que es cuando ese reflujo se asocia a síntomas molestos o a complicaciones. Como en los trastornos funcionales, como en todos, la mayoría, la historia clínica y la exploración física, con ausencia de síntomas o signos de alarma, va a ser suficiente en el niño pequeño. Y os recuerdo que ya conocéis los signos de alarma. Como decía la doctora Spin, es un checklist para pasar y ver que nuestro niño no tiene vómitos biliosos, no tiene contenido hemático, los vómitos no son intensos, tiene una buena curva de peso,
no tiene otros síntomas como fiebre, afectación neurológica o otros síntomas. Si tenemos ausencia de signos o síntomas de alarma con una historia clínica y una exploración física normal, estamos hablando de un reflujo gastroesofágico no complicado y estamos hablando que lo que tendríamos que hacer, que yo lo digo muy fina, pero no es fácil y necesita tiempo, que probablemente es la herramienta que menos disponemos, es informar y tranquilizar a los padres y cuidadores y evitar estudios, medicaciones o cambios alimentarios innecesarios. Y tener claro que si persiste más del año, año y medio, sí que tendríamos que hacer una valoración más agresiva porque puede haber una patología de base. El informar y tranquilizar a los padres consiste en contarles la historia, el adelantar lo que puede pasar y lo que le va a ir pasando al niño, informar sobre signos de alarma, que eso sí que tienen que valorar para consultar. El tratamiento postural está claro que el decúbito prono, los estudios de pHimetría sí que indican que hay un menor reflujo ácido, pero también la asociación a la muerte súbita ha hecho que se proscriba en menores de 1 año, con lo cual en el tratamiento postural las guías no aconsejan que lo indicado no se puede tener, que es el decúbito prono, y alertan sobre la posición semisupina sentada por aumento en la presión de la cámara gástrica y favorecer el reflujo gastroesofágico. El tratamiento dietético siempre individualizado en este niño que regurgita sin ningún problema sería contemplar la posibilidad de tratamiento estético simplemente con fórmulas espesadas. Y el tratamiento farmacológico clarísimamente no está indicado porque no hay ninguna evidencia que modifique la historia natural a la curación y a la buena evolución. Esto sería el algoritmo de es el grupo GastroSur, que lo hicimos entre pediatras de primaria y de hospital, y que reflejan las guías del 2009 y las guías de la Academia Americana dicen exactamente lo mismo y lo que están apoyando es que en el niño con una historia clínica sin complicaciones, sin signos de alarma, lo que hay que hacer es tranquilizar y como mucho espesar las tomas. El primer niño iba bien, pero a los 4 meses tuvo un enlentecimiento de la curva ponderal. Esto ya no es normal. Y esto las guías lo que plantean es, lo primero, si tiene un buen aporte calórico, revisar la ingesta alimentaria. Y si es normal y no hay signos de alarma, lógicamente, sí que establecen un primer nivel de exploraciones complementarias buscando otras causas, con hemograma sistemático de orina y otras exploraciones. Otro tema es el segundo caso. El segundo caso no es nada infrecuente que nos lleguen a la consulta lactantes que llevan con exclusión de proteínas de leche de vaca, si están con fórmula, y con tratamiento antisecretor en nuestro medio con ranitidina, en otros medios incluso con omeprazol. Es un niño que regurgita y es un niño irritable o solamente irritable. Está claro ahora que no hay relación entre la irritabilidad y la enfermedad por reflujo. Los estudios que hay, y cito uno clásico, que es niños con síntomas de reflujo gastroesofágico e irritabilidad, a los que se trata es un doble ciego, a unos se le trata con omeprazol y a otros se les trata con placebo, y la evolución de la duración de las horas de llanto, aquí hablamos de llanto, es lo mismo tratándose con omeprazol o con placebo, con lo cual no hay evidencia para tratar con tratamiento antisecretor. De hecho, fijaros que cuando hemos dicho que las guías del 2009 refrendan absolutamente las del 2001, hay cambios sutiles que probablemente tendrían que estar más remarcados, como es la relación de que en las guías del 2001, en niños con irritabilidad, se puede hacer una prueba terapéutica de supresión ácida. Las guías del 2009, basándose en la evidencia que hay, dice, en niños con irritabilidad no hay evidencia para una prueba empírica de supresión ácida, con lo cual no estaría indicado. No estaría indicado un tratamiento empírico supresor de ácido. Pero tenemos a nuestro niño irritable, ese niño que regurgita, está irritable o incluso solo irritable. Sí que estaría indicado lo mismo que en otros signos o síntomas que pueden ser funcionales, la prueba de exclusión de proteínas de leche de vaca de 2 a 4 semanas. Serían las formas gastrointestinales no mediadas por IgE dificilísimas de diagnosticar porque son síntomas y signos muy frecuentes y que lo fundamental es hacer una dieta de eliminación de 2 a 4 semanas y una reintroducción no más de 4 semanas, porque a veces nos llegan con exclusión de 2 o 3 meses a la consulta y ahí sí que podemos haber conseguido la pérdida de tolerancia, porque dejan de estar en contacto con un antígeno como son las proteínas de leche de vaca. Con lo cual está claro que si hacéis la exclusión sería de 2 a 4 semanas y siempre reintroduciendo posteriormente para ver si hay una recaída o no.
Si no ha respondido, no tiene ningún sentido mantener la exclusión. Pero si ha respondido, porque el efecto placebo es potentísimo, estamos obligados siempre a reintroducir y a provocar. Y a veces hay que investigar otras causas y apoyar a los padres en el manejo de estos temas. Tenemos claro que el reflujo gastroesofágico es muy frecuente, que en el primer año de vida, y lo tenemos todos claro, es de buena evolución y que se trata de no hacer nada. Pero también tenemos, y cada vez hay más publicaciones en la literatura, que hay sobremedicación en lactantes con regurgitación o irritables. Fijaros, esto es un estudio realizado por el Grupo de Gastroenterología de Nueva Orleans, que estudian lo que reciben en su consulta y cómo están tratados entre el 98 y el 99 y dicen, bueno, de los que recibimos, lactantes regurgitadores son el 14%. Y de ese total, el 40% está en medicación o con fórmula hidrolizada. En el 2006-2007, casi 10 años después, recibimos el 23% del total son regurgitadores. Nos están mandando más niños, pero llamativamente están mucho más intervenidos. El 90% están con medicación y o fórmula hidrolizada. Y ese 90% que están con medicación, la mayoría, un 58%, están con anti-H2, pero un 28% están con IVPs. Pero lo peor es que solo el 18% de estos niños se comprueba que tienen una enfermedad por reflujo gastroesofágico, luego están sobremedicados. Y este es un dato que es la evolución de la prescripción de medicación supresora de ácido por pediatras belgas, en general. Y este dato está sacado de la financiación de las recetas que pagan, que es lo que prescriben los pediatras. Y fijaros que hay una subida espectacular, casi de 9 veces, en la prescripción de IVPs, de inhibidores de bomba de protones. Aquí no decimos nada del motivo de la prescripción, pero es verdad que hay un aumento espectacular. Con lo cual, este es un tema que preocupa. Y además, hablando de la enfermedad por reflujo, es verdad que el abordaje es muy variable.